estudio de esta tarde continuamos en el capítulo 2, el miedo a la muerte, las causas del miedo a la muerte, porque hoy nos toca los ítems 7, 8 y 9. Con las dos clases anteriores de Joaquín y de Roberta, pues espero poder aportar cosas nuevas, completar un poquito más estos ítems y este tema sobre las causas del miedo a la muerte. Y bueno, pues me gustaría poder darle un sentido menos triste, un poquito más esperanzador, pero bueno, pues no quisiera yo pisar tampoco los ítems de la semana que viene de Jesús, que bueno, pues son muy interesantes. Y bueno, como sabéis, pues yo últimamente no puedo acudir a las clases porque por mi trabajo, y quisiera pedir disculpas si me repito en algún tema que, aunque no se haya tratado en el libro del cielo y el infierno, pues a lo mejor se ha podido tratar en el libro de los medios o en el libro del estudio sistematizado, en las obras básicas o en cualquiera de los estudios que hacemos. Y quisiera, bueno, pues eso, que intentaré no repetirme, pero bueno, ya sabéis que es un poco complicado por eso, porque no puedo seguir las clases y bueno, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. Y estaba reflexionando un poco estas semanas anteriores sobre este tema. Estuve viendo las clases de Joaquín y de Roberta, que me encantaron, y pensando un poco más profundamente el que afronta la muerte desde aquí, desde nuestro plano, y ve que estas personas o persona que al que se quiere, al que se aprecia, como comentaba Roberta en la clase anterior, pues a veces, que además nadie nos vamos a librar de eso, pues a veces puede ser por parte nuestra, por parte de los que estamos aquí, un poco egoísta, ¿no? Pues ahí se refleja un poco el apego de ver, de estar, de disfrutar de la presencia de esta persona que, bueno, pues ya desencarnada, nos invade la desilusión, de expectativas incumplidas, de esos momentos que, bueno, pues felices hubiéramos vivido con ellos, junto a ellos, pero ya no están. Pero también ignoramos, a veces no nos acordamos de que ellos sí siguen estando a nuestro lado, que en la medida que pueden espiritualmente, porque no siempre pueden, ellos están, y en cierto modo, al vernos así, esa es mi convicción, perdón si estoy equivocada, pero ellos también lo sufren. Ellos también sufren con la misma impotencia que nosotros, pues al no poder transmitirnos y consolarnos esa angustia que nosotros llevamos, ¿no? Y que ellos a lo mejor también pueden estar sufriendo por causa nuestra, ¿no? Aunque nosotros no queramos, pero a veces ellos también sufren. Vamos a pasar a la diapositiva 2, que es un pequeño vídeo. Vamos, es una pequeña introducción, no es nada, una pequeña introducción. Bueno, como veis, yo no soy una experta editora de vídeos, pero bueno, la experta es Keila. Pero bueno, quería un poquito hacer, pues eso, ese pequeño guiño, ¿no? A la película de Nuestro Hogar, que seguro que habéis visto todos, pero que tanta información y tanto consuelo nos da, ¿no? Y he acudido al libro que se llama ¿Quién tiene miedo a la muerte?, de Richard Simonetti, que he encontrado de casualidad. Muchas veces pues ellos nos guían, ¿no? Y al igual que Roberta y Joaquín, pues tenía ítems del libro de los espíritus, de León Denis, y teníamos cosas muy similares, y de repente pues apareció este libro, no sé muy bien cómo, en digital, y bueno, pues empecé a leerlo y bueno, es maravilloso. Si podéis, yo luego os lo paso por el grupo,
porque es un libro de verdad maravilloso, con una información fantástica y que, o sea, toca todos los puntos sobre la muerte, muchos puntos y o sea, es muy aclarador, ¿no? Y, y en uno de los, me parece que es la introducción o el capítulo 1 al final, dice así: ¿quién tiene miedo a la muerte? Perdón, dice: quedaré muy feliz si este libro ayuda a matar a la muerte, superando temores y dudas con la comprensión de que ella solo transfiera nuestra residencia para el plano espiritual. Bueno, me ha encantado el término de matar a la muerte, ¿no? Es ese tabú de la muerte, porque de ella no nos libraremos y además la hemos vivido en varias ocasiones y deberíamos de tenerle menos miedo. Y bueno, pues las veces que nos quedan aún, ¿no? Por encarnar y desencarnar. Y en los ítems de hoy creo que voy a intentar dar un pequeño giro y para ampliar un poquito el estudio de este tema, ¿no? Y vamos a comenzar ya con el desarrollo del tema del ítem 7, que dice así en la siguiente diapositiva. Puesto que no aceptan que la felicidad futura depende del trabajo progresivo que se realiza en la tierra, y dado que creen que conquistarán fácilmente esa felicidad por medio de algunas prácticas exteriores, incluso con la posibilidad de adquirirla con dinero, sin reformar seriamente su carácter y sus costumbres, los hombres atribuyen a los goces del mundo el valor más alto. Más de un creyente considera, en su fuero interior, que una vez asegurado su porvenir, mediante el cumplimiento de ciertas fórmulas o con donaciones póstumas que de nada le privan, será superfluo imponerse sacrificios o cualquier molestia en beneficio del prójimo, visto que la salvación se consigue trabajando cada uno para sí mismo. Seguramente no todos piensan así, pues hay grandes y honrosas excepciones. Sin embargo, no se puede negar que la mayoría piensa de ese modo, sobre todo las masas poco esclarecidas, y que la idea que éstas se han formado acerca de las condiciones para ser feliz en el otro mundo no impide su apego a los bienes de la tierra y por consiguiente no atenúa el egoísmo. Bueno, este ítem la verdad es que tiene muchísima información y seguro que algo me salto. Entonces, si podéis coger papel y lápiz e ir apuntando cosas que se os ocurran para luego ir exponiendo para completar la clase, yo os lo agradecería. Y bueno, yo quería desarrollar un poquito porque, bueno, pues siempre he pensado que existen personas que tienen la creencia de que, bueno, eres un cuerpo condenado a morir y después ya no existe nada. Bueno, pues estas personas evitan hablar de la muerte, casi siempre. Suelen aceptar que es así y que ahí se acaba todo. Y además no suelen tener el más mínimo interés por indagar o por saber si hay algo o no. Simplemente lo aceptan. Luego hay otro tipo de personas que piensan que el espíritu es libre, que es eterno y que gracias al cuerpo pues tienes la posibilidad de vivir ciertas experiencias que van determinando tu evolución. Y la frase con la que empieza este ítem dice: puesto que no aceptan que la felicidad futura depende del trabajo progresivo que se realiza en la tierra, así nos dice. Bueno, pues esto es implanteable para algunas personas que no creen que después de la muerte hay algo más, ¿no? Y aunque aquí expone y deja claro que es el trabajo de varias encarnaciones, pues me da la sensación de que no somos conscientes de que ese trabajo es progresivo, que no solamente se hace en esta vida y que se hace en cada una de las oportunidades que se nos da, reencarnación tras reencarnación. Porque pensamos que la felicidad debe ser ahora y no somos conscientes, a lo mejor, ni se nos pasa por la cabeza, que esa felicidad futura es seguro mucho más intensa y verdadera que la felicidad que podamos conseguir en este plano. Estamos en un mundo de expiación y de pruebas y en realidad pues no sabemos ni la mínima parte de la intensa felicidad
que gracias a nuestro propio progreso pues nos espera. Es como comentaba antes, ¿no? Este planeta es un lugar idóneo para restablecer y corregir las deudas antiguas, y es por eso que la felicidad que podamos experimentar aquí no es muy profunda, y eso hay que tenerlo presente, porque si no, las penas se nos hacen muy amargas e indigeribles. Ese trabajo intensivo que es el que habla Kardec, de labor constante, de fuerza ante la dificultad, es el esfuerzo personal que tanto miedo nos produce a veces, tanto como la misma muerte, ¿no? Muchas veces, porque no sabemos cómo y por dónde empezar, pues comenzamos y recurrimos a muchas cosas, ¿no? A leer muchos libros de distintos temas, de distintas temáticas. Entre la gran variedad de terapias y tratamientos sobre el progreso personal, que a veces está como de moda, ¿no? Y que al final pues acabamos haciendo un montón de cosas y no concretamos nada. Y bueno, acabas teniendo mucha sabiduría, pero que cuando llegan los problemas, pues no sabemos muy bien cómo gestionarlos. Aunque tenemos mucho conocimiento, ¿no? Pero muchas veces pues no pasamos de ahí. Hay personas que buscan la felicidad a toda costa y en cada momento de sus vidas, llevándoles esto a una insatisfacción porque no les complace lo que ven o lo que sienten o lo que tienen. Y a todas estas personas, o a casi todas, con las que hablo sobre estos planes o estos temas de la felicidad, pues ellos de la felicidad futura pues solo piensan que algún día pues serán felices cuando tengan tal cosa o tengan tal otra, siempre en un futuro, ¿no? Sin mirar en el camino presente. Es ese camino del día a día, en ese instante, en cada momento, en que cada momento cuenta. Y ya de paso vamos a ese destino tan deseado, ¿no? Y no al final del camino, que es como el fin, ¿no? A esos proyectos que pensamos que nos harán afortunados y dichosos cuando lleguemos a ellos. El final es el fin que además no es definitivo, ni muchísimo menos, pues la muerte, o mejor dicho, el abandono del vestido terrenal, es solo el final de una de tantas vidas como tenemos. Sigue diciendo este ítem. Y dado que creen que conquistan fácilmente esa felicidad por medio de causas de algunas prácticas exteriores, incluso con la posibilidad de adquirirla con dinero, sin reformar seriamente su carácter y sus costumbres, los hombres atribuyen a los goces del mundo el valor más alto. Esta yo creo que es la gran pandemia de la humanidad, creyendo que con estas prácticas exteriores, como nos comenta el ítem, andamos buscando constantemente estímulos que nos confunden con la felicidad. Son tales como poseer cosas, poseer personas, la creencia de que con dinero todo se puede, que adquiriendo objetos tenemos posesiones llegaremos al bienestar y a la dicha, a la felicidad. Y la felicidad la confundimos con adquirir y poseer, y sobre todo con el tener el control sobre las personas y las cosas. ¿Eso es ser feliz? No nos damos cuenta de que es mucho más útil e importante tomar la decisión de aceptar lo que tenemos, lo que nos pasa, o decidir acogerlo y aprender a vivirlo, sea bueno o malo, sin rechazarlo, sin miedo a rascar en nuestro interior y conocernos. Porque podemos intuir, si nos adentramos en este interiorismo, que estas cosas no son nada al final, son vacío, que pueden compensarnos y hacernos sentir bien por poseerlas, pero que con el tiempo ya lo desvaloramos y decidimos adquirir otras nuevas y muchas más para poder volver a sentir esa necesidad de cubrir ese vacío interior, engañándonos que eso es la felicidad y que hay que buscarla a toda costa para ser plenos. Y en definitiva, todas estas cosas no nos las podemos llevar al otro lado. Andamos siempre esperando a que sea el fin de semana cuando es lunes, o esperando que llegue el calor y las vacaciones cuando es diciembre. Esperamos que esta persona nos haga felices,
o ese momento tan ansiado cuando llega, pasa y estamos ya esperando a que llegue el siguiente momento. El ítem dice, atribuyendo los goces del mundo el valor más alto. Esto solo provoca sufrimiento e insatisfacción. ¿Y qué nos aconseja Kardec? Reformar seriamente el carácter y las costumbres. Sentarnos seriamente y plantearnos qué puedo reformar yo en mí, en mis costumbres, para poner mi objetivo en la felicidad venidera, siendo también feliz. Feliz, consciente, todo seguido esa palabra, feliz consciente, en este momento. Digo mínimamente porque la felicidad futura, y no hablo en unos años, hablo de la plenitud del espíritu, y que esta es imposible en este plano, ni siquiera podemos ni imaginarla. Nuestro cerebro no es capaz de tener ese conocimiento, de esa plenitud, de esa felicidad. Sí es cierto que en ciertas religiones el uso de los sacrificios y las mortificaciones por uno mismo y por los demás, para que su paso al otro lado sea menos penoso, es correcto y con ello nos elevamos más. O sea, hay religiones que eso lo favorecen. Y nos indica Kardec que la salvación, entre comillas, se consigue trabajando cada uno para sí mismo. Aunque yo aquí esté desarrollando ya el estudio, tengo una duda, a ver si luego me podéis resolver o podéis comentar a lo mejor sobre los merecimientos en el otro lado de la vida. Eso siempre, bueno, pues me tiene ahí una duda. Pasamos a la diapositiva 5. A ver. ¿Qué dice? Hay una pregunta en el libro de los espíritus, la 726, que en cuanto al tema de los sacrificios, que nos la aclara y además es bastante contundente, ¿no? Dice, si los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como se comportan, ¿nos elevamos por los que voluntariamente nos creamos? Los únicos sufrimientos que elevan son naturales, porque proceden de Dios. Los sufrimientos voluntarios para nada sirven cuando ningún bien reportan a los otros. ¿Crees tú que los que acortan su vida con rigores sobrehumanos, como los bonzos, los faquires y ciertos fanáticos de muchas sectas, adelantan su camino? ¿Por qué no trabajan mejor en el bien de sus semejantes? Que vistan al indigente, que consuelen al que llora, que trabajen por el enfermo, que sufran privaciones para aliviar a los desgraciados, y entonces su vida será útil y agradable a Dios. Cuando los sufrimientos voluntarios que se experimentan no se mira más que a sí mismo, es egoísmo. Cuando se sufre por los otros, es caridad. Estos son los preceptos de Cristo. Y es que si nos paramos a pensar en ello, qué mejor que ayudar en las penas de los que sufren, y mejor que no perjudicar a nuestro cuerpo. Y volvemos a ver que el trasfondo de los sacrificios, como en tantas cosas, en el ser humano está en el egoísmo. También tenemos en nuestro alrededor a esa mayoría de personas poco esclarecidas, como hace referencia al ítem, que viven el día a día sin motivo, sin inspiración y sin fin para la vida. Y es complicado que cedan a luchar contra su propio egoísmo, porque están convencidos de que ellos son lo más importante de la tierra. Y lo que les sucede a ellos, y es complicado de que de la noche a la mañana puedan cambiar de pensamiento y de actitud, porque no son conscientes de ello, creen que son, pues eso, el ombligo del mundo, que solo les pasa a ellos y que lo que a ti te pase no es tan importante como lo que me pasa a mí, ¿no? Pero luego también, gracias a Dios, está el otro extremo y damos gracias a estas personas que han podido llegar hasta esa libertad y nos dan ese ejemplo, ¿no?, de desapego y de entrega a los demás y que tenemos como modelo de cómo ir encaminándonos.
Pero bueno, continuamos con las explicaciones de este ítem en el que está extendida la creencia de que, como dice el ítem, dice haciendo ciertas fórmulas o donaciones póstumas, dice Kardec, pues llegaremos a o sea, tendremos un futuro mejor, ¿no? De todos es sabido que, bueno, pues que se hacen donaciones, por llamarlo de alguna manera, pues para que se hagan misas, o sea, misas, ritos, rituales, para la ayuda de los seres que ya no están, bueno, para otras cosas también, pero bueno, como este tema, estamos tratando el tema de la muerte. Y bueno, pues vale más esas misas y esos ritos, vale más, mucho más la intención por las personas que van dirigidas que por el dinero que se puede ofrecer para hacerlas, ¿no? Así que es mejor reunirnos, como hacemos por ejemplo en las vibraciones, y con todo nuestro cariño y nuestro amor, hacer llegar nuestras buenas intenciones y consuelo a estos espíritus por lo que puedan estar pasando mal, ¿no? Y que les reconforte un poco, porque sabemos que está demostrado que nuestras oraciones les dan aliento, les ayudan. Bueno, pasamos a la diapositiva siguiente, la 6, que vamos a tratar el ítem 8, que dice, agregamos a esto el hecho de que las costumbres contribuyen para que se lamente la pérdida de la vida terrenal y se tema el tránsito de la tierra al cielo. La muerte está rodeada de ceremonias lúgubres que infunden más temor que esperanza. Cuando se representa la muerte, siempre se le hace desde su aspecto desagradable y nunca como un sueño de transición. Todos sus emblemas recuerdan a la destrucción del cuerpo, lo muestran hediondo y descarnado. Ninguno simboliza el alma que se desprende radiante de los lazos terrenales. La partida hacia ese mundo más feliz solo está acompañada por los lamentos de los sobrevivientes, como si una inmensa desgracia hubiera caído sobre los muertos. Se les dice el eterno adiós, como si no se los volviera a ver nunca más. Lo que se lamenta por ellos es la pérdida de los goces mundanos, como si no fuesen a encontrar mayores gozos al otro lado de la tumba. Qué desgracia, se dice, que haya muerto tan joven, rico y feliz, con la perspectiva de futuro tan brillante. La idea de la situación más dichosa apenas roza el pensamiento, porque no tienen raíces en él. Todo contribuye, por consiguiente, a inspirar el terror a la muerte, en vez de brindar esperanza. No cabe duda de que el hombre tardará mucho en despojarse de estos prejuicios, por lo que conseguirá a medida que su fe se afiance y que consiga una idea más sensata de la vida espiritual. Así es que cuando acudimos al entierro y al posterior funeral, todo es dolor, sollozos, como comentaba el otro día Valle, ¿no? Música que acompaña a toda esta tristeza, es un regocijo constante, pensamos que todo eso es respeto, seriedad, recogimiento. Estos son símbolos del sentimiento de pérdida, mientras que, por ejemplo, en Occidente el color negro es lo que predomina, en Oriente es el color blanco. Por ejemplo, no es igual morir en África que en Europa, ya que los tiempos y las formas son muy diferentes, y así podemos decir pues, muchísimos ejemplos, ¿no? Como en la India, por ejemplo, que se piensa que solo se cambia pues, de vestimenta para seguir avanzando espiritualmente. En otras culturas se entierran a sus muertos debajo de sus casas, donde aquí en España o en Europa o en Latinoamérica parece algo impensable, pues por todo ese tema como esotérico que conlleva, ¿no? Ese miedo, esos tabús, pues en otros lugares se incinera, o sea, en otros lugares es muy común, ¿no? Hacer eso, es una costumbre. Otras veces se incinera el cuerpo, que es indispensable para que encuentre otro y siga su progreso de espíritu. Y así hay infinidad de culturas, ¿no? Cada comunidad, cada cultura proporciona las normas de comportamiento social, entre las cuales se incluyen las conductas más apropiadas para cada momento del duelo. Así es que lo que para nosotros es culto de respeto hacia el fallecido y hacia la familia,
En otras culturas podría ser de muy mal gusto, e incluso aberrante, y viceversa. Hay otras culturas donde se festeja por todo lo alto, llenando de fotos del fallecido el lugar, pregonando a los cuatro vientos con bailes, comida, para justamente honrar al fallecido y alentar a la familia, acompañarles. Todos nos acordamos del meme ese que mandaban por WhatsApp que, que eran era un meme de unos negritos que iban bailando con el ataúd al hombro, ¿no? Todos nos acordamos de eso que fue muy extendido por las redes sociales, ¿no? Pues eso es real, eso es en Ghana, en África. Y bueno, pues es que... Y también, por ejemplo, pues como nos podría explicar Sandra, ¿no? En cómo se celebra el Día de los Muertos en México, ¿no? Que es toda una fiesta donde se prepara ese día con todo cariño, con todo mimo, honrando a los que ya no están. En religiones como la cristiana, el judaísmo o el islamismo es curioso que se crea que se sale del camino tortuoso del calvario terrestre a la gloria del cielo y de estar junto a Dios. Pero es que aún así, la muerte no es un consuelo ni liberación, es pena y es sollozo. Se tiene terror a la muerte y no se habla del tema, pero se supone que llega con ella la suerte del cielo o la desdicha del infierno. En otras culturas hay festividades donde se sacan a los muertos de sus tumbas, se les cambia de la ropa, se les pone comida, se les sienta a la mesa, conviviendo con ellos como si estuvieran vivos. Y eso en nuestra cultura es un poco chocante. Pero para un ateo, morir es un término, el término se acabó, el dormir para siempre, el no ser nada, aquí se acaba todo. Y es por eso que se debe vivir al límite y exprimir la vida al máximo, ¿no? Esa es la máxima, ¿no? De la gente, ¿no? Es el carpe diem, ¿no? Tan de moda. Donde vivir al límite, sin limitación ninguna, es algo muy extendido entre la gente no creyente. Pero tan respetable es como otras, y agradeciendo a Dios que nos ha dado el libre albedrío, ¿no? Y bueno, como dice Kardec en el ítem, dice, el hombre tardará mucho en despojarse de estos prejuicios, pero lo conseguirá a medida que su fe se afiance y que conciba la idea más sensata de la vida espiritual. Es evidente que que se va progresando a nivel general y todo va llegando. Si no es esta vida, será en la siguiente o en la siguiente. El progreso y la sabiduría nos es concedida a medida de que vamos creciendo, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el último ítem, que es el 9, y dice así. Además, la creencia vulgar ubica a las almas en regiones poco accesibles al pensamiento, regiones donde se vuelven de alguna manera extrañas a los sobrevivientes. La Iglesia misma erige entre unas y otros una barrera infranqueable al declarar que se han roto los vínculos y que es imposible de cualquier tipo de comunicación. Si las almas, se hallan en el infierno, la esperanza de volver a verlas se pierde definitivamente, a menos que se vaya también para allá. Si están entre los elegidos, viven completamente absortas a una beatitud contemplativa. Todo eso interpone entre los vivos y los muertos una distancia tal que la separación se considera eterna, motivo por el cual muchos prefieren tener cerca de sí a los seres queridos, aunque estos sufran en la tierra, antes de verlos partir, incluso si van al cielo. Por otra parte, el alma que está en el cielo puede ser realmente feliz si, por ejemplo, ve arder eternamente a su hijo y a su padre, a su madre o a sus amigos. Esto último se ve claramente en la película de Nuestro Hogar, porque André Luis sufre, porque bueno, pues consigue ver a su madre, pero su padre pues no sabe. Él sufre por su padre, ¿no? Porque no le puede ver, porque está en otra situación. Y bueno, pues
Esto también se refiere un poco a eso, ¿no? Y seguimos, dice, y es cierto que sin ningún interés por saber lo que hay en el otro lado de la vida, la gente no se hace la idea ni se puede llegar a imaginar cómo puede ser cuando se está en la tumba. No es plato de buen gusto el indagar y el investigar dónde y cuáles son esas lúgubres regiones, por si acaso. Pero quien dice que no sabemos lo que es la muerte, si todos los días morimos, todos los días practicamos la muerte durante el sueño. Son como las prácticas de la carrera, pues eso lo hacemos las prácticas todos los días. Esos ensayos los hacemos a diario y lo desconocemos también. Esto lo comenta Richard Simonetti en el libro que os he comentado antes. Y todos morimos diariamente durante el sueño, pero para transitar con seguridad y lucidez en las regiones del más allá del túmulo, en esas horas, aprovechando integralmente las oportunidades de aprendizaje, trabajo y edificación, es preciso cultivar los valores del espíritu durante la vigilia. Es verdad que está demostrado, ¿no? Y lo sabemos, que durante el sueño podemos ir a lugares espirituales, pero también, pues eso, si nos los merecemos, si durante la vigilia estamos vigilantes, somos hombres de bien. En caso contrario, estaremos en el plano espiritual como peces fuera del agua, dice el libro. Así que antes de acostarnos, armonizarnos y pedir ir a un lugar de aprovechamiento, ¿no? Esto ya es cosa mía, no es del libro. Es como, pues eso, acostarnos, armonizarnos, leer algo que nos tranquilice, que nos armonice y pedir ir a un lugar de aprovechamiento, de ayuda, o como dice Joaquín muchas veces, aunque sea para barrer en el mundo espiritual, ¿no? Para estar allí y, y bañarse de ese buena energía y del mundo espiritual. Y aunque hay ateos que no quieren saber nada del después, que supongo que en el fondo es por temor al infierno o al castigo eterno que se nos ha impuesto, que se nos ha inculcado, que es definitivo, que no hay marcha atrás, tanto si es en el inframundo como en el maravilloso paraíso, ¿no? Y es por eso que dice Kardec que por si acaso muchos prefieren tenerles cerca, porque aunque el sufrimiento en la tierra existe, lo mismo es más ligero que el eterno. Y no le falta razón, si porque uno está en el cielo disfrutando de los goces eternos, no sufrirá por ver al ser querido que no trabajó por su buen ejemplo. Esta persona puede sufrir el fuego eterno y los demás al verle estar en el cielo, pues pueden sufrir igual, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado antes. En mi humilde opinión, pues esto se cae por su propio peso. Todos los que estamos aquí buscamos respuestas. Estamos esforzándonos por saber, con la fe de quien se va acercando al conocimiento, y sabemos que trabajándolo ahora tendremos un futuro mejor. Debemos dar gracias porque el espiritismo tiene muchísimas, si no casi todas las respuestas que en esta tierra necesitamos saber. El espiritismo nos explica cómo es el proceso de desencarnación, desde el desligamiento que hace el espíritu del cuerpo físico al que lo mantiene por los lazos fluídicos, que son el enlace entre ambos, ¿no? Hemos visto ejemplos en los libros de André Luiz, donde espíritus más evolucionados se encargan con recursos magnéticos a la ayuda de esta liberación del espíritu y del cuerpo, cómo nos ayudan, ¿no? Y es por eso que no debemos tener tanto miedo a la muerte, porque estaremos acompañados, porque nos guiarán, porque nos van a ayudar a la adaptación a la nueva y verdadera vida, con gran comprensión. Si nos preocupa lo que hayamos hecho mal o obrado mal en la vida, ellos mismos también lo han pasado por ello y nos comprenden perfectamente. Y si por lo que fuera tenemos miedo a ese momento, porque pensemos que podemos ir a un lugar lúgubre, porque nos hemos dejado de llevar por los vicios y no nos hemos esforzado,
lo más mínimo por el bien, tenemos miles de oportunidades cada día, como la parábola del hijo pródigo, donde al retomar el día, al retornar a la vida, del bien y renovarse hacia lo correcto, es recibido con júbilo por su padre, ¿no? Y ya metidos en materia, como vi en el WhatsApp que se mencionaba el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, pues gracias al espiritismo, que como he dicho antes, por lo menos para mí tiene respuesta para todo, para mí, a mí me ha dado respuestas a todas las preguntas que he tenido, siempre he tenido respuesta en el espiritismo. Podemos llegar a hacernos a la idea de cómo puede ser una desencarnación y que relatos como el de las personas que sobreviven a todo este suceso confirman lo que ya Kardec y después André Luiz, a través de la psicografía de Chico Xavier, ya nos adelantaron hace un montón de años. El siglo XIX ya nos adelantaban estos hechos cercanos a la muerte. Ellos ya lo desarrollaron, ya nos lo adelantaron, ¿no? Cómo podía ser el proceso. Vamos a pasar, por ejemplo, al tema de estas personas que caen o, por ejemplo, se les induce al coma. Estas personas no están muertas, su espíritu sigue ligado y unido al cuerpo, o tiene una larga enfermedad donde su cuerpo está ya muy debilitado, y el espíritu al desencarnar se siente confundido. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido a nosotros que al despertarnos, pues no sabemos ni qué día vivimos, si es de noche, si es de día, si es martes, si es lunes? Saber dónde estamos. Pues eso pasa a espíritus, estamos desorientados y por eso vienen a ayudarnos. Otro tema de vital importancia para saber sobre el miedo a la muerte es el desapego por las cosas o por las personas. Hay casos donde el espíritu del desencarnado poco esclarecido, muy apegado a sus cosas, pues tiene un problema cuando se ve que estando en el hábitat donde estaba encarnado, es ignorado y eso les perturba y les aflige. Y esto puede suceder porque no tienen conocimiento ni preparación para ese momento de la partida. No consiguen liberarse de las experiencias de la vida terrenal. Y ya en ese punto solo queda la espera de la reflexión, de por qué se está en esa situación y del paso del tiempo que les ya vaya aclarando con las experiencias que van viviendo de lo que cada uno debe hacer. Es por eso tan importante el orar, el enviar vibraciones para ayuda a estos esclarecimientos. Y bueno, seguimos indagando sobre el tema. Muchas veces el propio egoísmo del que hablamos con el otro día con Roberta es muy común oír: no te puedes morir, ¿qué voy a hacer yo sin ti? No me dejes. Muchas veces las personas suplican eso a los desencarnados. Y estas personas no piensan que el moribundo, por ejemplo, no piensan en él, solo piensan en ellas. Esto puede provocar además que los hilos fluídicos retengan a los espíritus de los familiares, confundiéndolos en esos momentos desconocidos. Y debemos estar muy agradecidos de la espiritualidad que se encarga de estos trabajos y de esta orientación. La desencarnación no es fácil, puede ser traumatizante y dificultosa por estar muy identificados con el cuerpo, la personalidad, la familia, ligados a posesiones, a preocupaciones, y además no estamos preparados para esta transición obligatoria. Y es por eso que el espiritismo nos aconseja orar por el espíritu en tránsito, y porque siendo conscientes de que ese proceso también nos sirve de alivio y tranquilidad, siempre que sea con sentimiento, sin palabras mecánicas ni fórmulas. La oración siempre es consuelo. Otra cosa que me parece importante mencionar es que la muerte física y el desencarne no ocurren a la vez, simultáneamente. Esto también lo he sacado del libro de Richard Simonetti. El cuerpo muere cuando el corazón y el cerebro dejan de funcionar
y la desencarnación se produce con la completa desligación, que pueden pasar horas o días. ¿Y qué depende de eso? De lo fuerte que sean las impresiones de la existencia física. Es por eso que es bueno ir practicando el desapego. Y está demostrado que los vicios y las pasiones continúan en el otro lado de la vida, siendo un lastre para el espíritu que no consigue deshacerse de ellos en la realidad espiritual. Quiero mencionar también un poco, ya para terminar, las muertes más violentas o repentinas. Estas pueden ser por expectativas evolutivas o deudas kármicas, por la violencia del pasado. Lo he leído también en el libro. Es que es muy interesante, de verdad, si podéis leerlo. Los ejemplos de muerte son infinitos y no podríamos explicarlos en esta clase porque esta clase es muy cortita, pero ya tendremos oportunidad de hacerlo. Pero lo que sí que es claro y rotundo es que todo tiene solución. Yo les digo a mis hijos, todo tiene solución, hasta la muerte. Y es así. Cuando tenemos la esperanza de que pasaremos un tiempo en el plano espiritual, más o menos largo, bueno, pues volveremos con los nuestros otra vez, aunque sea en otro cuerpo, para poder seguir en el camino hacia la perfección, sin olvidar que la verdadera vida está en el otro lado. Muchas gracias. Espero que os haya gustado la clase como a mí prepararla. Gracias.